Buenas tardes a todos, un gran placer realmente recibirlos a todos en esta charla abierta, es el primer taller que hacemos en webinar, muy contentos en la Cámara porque hemos reconvertido todos nuestros eventos desde el 2 de abril, empezamos con la primera charla con esta nueva tecnología, así que estamos muy contentos de poder presentar cada día temas más interesantes, se multiplican los oradores, los oyentes de todos lados, de Córdoba, de Mendoza, de Francia, tenemos una gran convocatoria, así que estoy muy contenta con esta nueva estrategia que tiene la Cámara de llegar a sus socios, que un poco generado por la pandemia, que es negativa, estamos tratando de encontrar una oportunidad dentro de esta crisis, y realmente la tenemos porque estamos teniendo más del 50% más de gente en estas charlas. Pero en este caso va a ser realmente una charla abierta sobre el marco de las relaciones laborales en el escenario del coronavirus, y tenemos la revisión de los temas que propusieron, son temas legales, liquidación de sueldos y programa de asistencia ATP. Así que bueno, les quiero agradecer muchísimo también a los dos oradores de lujo que tenemos hoy, Federico Basile, él es abogado laboralista y socio de Krause Abogados, y a Javier Sabin, o Sabin en francés, es socio de Servicios de Asesoría y Talento, PAS, de Ernst & Young Argentina, así que 1.000.000 de gracias a los dos, y las reglas del juego que decía Federico al principio es que hay una manito que uno puede levantar, Pablo Tiscornia, que le agradezco muchísimo que está siempre atento con todo lo tecnológico, va a ir registrando el orden de las manitos que se van levantando para que ustedes puedan plantear las dudas y las consultas a los oradores. Así que te dejo la pelota, como quien dice, Federico, para que des la introducción y bueno, gracias por todo. Bueno, no, gracias a vos y a la Cámara, por supuesto, por permitirnos este desafío y la plataforma para poder comunicarnos con todos. Esto un poco nació de alguna charla que tuve con algunos de mis amigos de la Comisión de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a la idea de hacer un intercambio de preguntas y respuestas. Muchas veces en esta cuestión, y sobre todo a partir de que empezamos con los webinars y con toda la pandemia, la normativa que regula las relaciones laborales, hemos visto muchas presentaciones y slides y disertaciones de muchos de nosotros, todas buenísimas muchas veces, pero muchas veces lo que me pasó al ver cada una de las presentaciones es que faltaron tiempos para preguntas, y muchas veces, y sobre todo en la gestión diaria de recursos humanos, creo que a veces las preguntas son más importantes que la propia disertación de quien plantea o presenta una temática determinada. Entonces, digo, bueno, ¿por qué no hacemos algo, afrontamos un desafío y decimos, hagamos un intercambio de preguntas y respuestas? Obviamente que algunas preguntas que requieren respuestas podrían no tener la respuesta inmediata. O sea, en estos casos, cuando nos hacen una consulta a nivel legal, no siempre vamos a salir con la respuesta inmediatamente en 5 segundos a decir, esto es así. A veces obviamente hay que pensarlo un poco, y analizarlo, y debatirlo, y intercambiar opiniones, y tener en cuenta o saber cuál es la mejor solución. Así que la primera decisión, o la primera impresión que tuve a partir de la idea que intercambiamos fue, bueno, yo voy a necesitar ayuda para esto, porque me meto en el desafío, pero algo de ayuda voy a necesitar. Así que, lo primero que pensé es, bueno, el tema de liquidación de sueldos es un tema muy complejo, que requiere una práctica en la gestión. Los laboralistas podemos analizar la ley, pero a veces cuando nos piden a ver el aplicativo es más complicado, así que nada mejor que a Javier Sabin, socio de EI. Gracias, Javier, de vuelta por sumarte a esta iniciativa. Y esa es la primera trampa que empecé a hacer cuando definimos el desafío de este webinar, este workshop. Así que de vuelta, gracias, Javier. La segunda trampita que voy a hacer es contar con mis amigos de la Comisión de Recursos Humanos, de la Comisión de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Buenos Aires. Así que lo están viendo a Guillermo Macchi, a Pablo Mastromarino, a Karina Castrillón, y no sé si iba a sumarse creo que Andy Prieto y alguno más de la comisión. Así que si hay una pregunta que yo no sé, o que no me sale una respuesta inmediata, Dani, Pablo, Karina, que son a los que estoy mirando en este momento, ahí les mando la soga para que me ayuden.
Así que, bueno, en este planteo, la idea es que levanten la mano, o sea, sin ningún tipo de presentación ni desarrollo inicial de ningún tema, ir a las preguntas para ver las respuestas. A la práctica diaria, sea de un tema estrictamente laboral, llámense suspensiones, llámense prohibiciones, llámense mecánicas o herramientas a las empresas para poder sortear esta crisis, llámese en este momento o después. Entonces, veamos a partir de las preguntas cómo vamos desarrollando este workshop, y si nos sale bien, lo repetiremos con alguna otra temática. Así que, Javier, te doy la palabra 2 segundos para, bueno, tener tu primera impresión del tema. Perfecto. Bueno, ¿me escuchan bien? Lo escuchamos perfecto. Ah, perfecto, me puse los auriculares mejor. Bueno, yo también hice mis trampitas de alguna manera, ¿está bien? Me está acompañando Betina Otero, la doctora Betina Otero, que es colaboradora mía en el estudio. Somos los dos miembros de este equipo, de este extraño equipo de seguridad social, payroll, especialistas en todo lo que son contribuciones patronales, aportes, y toda la parte, obviamente, de liquidación de sueldos, la parte práctica de la legislación, etcétera, etcétera. Así que, bueno, le agradezco también a Betty que esté acá haciéndome el aguante y tiene la libertad de saltar cuando me mande alguna macana. Y bueno, la verdad que sí, estamos acá con este ATP, que es un tema bastante controvertido, que tiene, no les exagero, ustedes lo habrán visto, normas nuevas todos los días, está bien, porque la verdad que son todos los días algo distinto, algo nuevo, muchas veces contradictorio, y muchísima incertidumbre, está bien, porque lo que estamos viendo con esto es que, como en muchas otras cosas, y ante una situación de pandemia, que es la primera vez en la historia de los últimos 50, 60, 70 años, bueno, hay muchas cosas que se tocan, se arreglan, y en el medio uno se va perdiendo. Así que bueno, nosotros como especialistas tratamos de obviamente de estar al día con toda la legislación y agregarlo a eso todo el background y la experiencia que nos da tocar base con un cliente, con otro, con gente de la AFIP, con gente del ANSES, con gente del Ministerio de Trabajo también, grupos de WhatsApp con especialistas como nosotros, y bueno, estamos acá para no callarnos nada, para decirle todo, y también esperen muchas respuestas duales o sinceramente con lo que nosotros pensamos tal vez, o adivinando lo que pueda llegar a pasar, porque bueno, lamentablemente hay muchas cosas que todavía no están escritas, nada más. Muy bien, así que yo no sé si hay una primera pregunta. Pablo, vos vas administrando, de acuerdo a quien pide la palabra, o a aquel que quiera arrancar con pregunta, se presenta y hace la pregunta. ¿Cómo hago para levantar la mano? No, está bien, bueno, ya tenés la primera pregunta, Jan. Bueno, ok, gracias. Bueno, saludos a todos. Una inquietud mía por distintos casos que se van presentando es que hay empresas que obviamente pueden ya entraron en un ciclo donde tienen dificultades económicas serias y donde sí tienen que despedir a la gente. Obviamente estás en un marco donde no se puede despedir, pero ¿cómo haces si justamente estás más en plan de cerrar la empresa que otra cosa? Como decías vos recién, claramente los despidos están prohibidos. La cuestión central es, más allá de la imposibilidad absoluta o la prohibición legal de ingresar en un terreno de despido, ¿qué pasa si vas al despido? E impones el despido sin causa, o por razones económicas, o por razones de fuerza mayor, con fundamento de normativa que está hoy constitucional o inconstitucionalmente vedada en su aplicación. O sea, hoy tenés específicas normas de la Ley de Trabajo que prevén específicamente la posibilidad del despido por razones de fuerza mayor, tal como específicamente es el escenario. O sea, no hay, creo que no tengo recuerdo en 30 años de profesión que hubiese estado tan claro el escenario de fuerza mayor que prevé la ley
como para poder echar mano a las previsiones específicas del 221 de la Ley de Trabajo y a la situación de despido por fuerza mayor. Sea en el procedimiento de crisis de empresa o sea en el procedimiento abreviado para los casos en los que el despido involucra a menor cantidad de gente que los porcentajes que dice la Ley de Empleo. Vos claramente, y como es el caso de muchas empresas, decís, está bien, no tengo la herramienta válida legal, porque está prohibida en su uso, igual tengo que despedir. Si vos despedís sin causa o por razones de fuerza mayor al personal, evidentemente vas a un doble escenario posible. Uno es el concurso o quiebra de la compañía, y dos es, uno directo a concurso o quiebra, en función de una imposibilidad de pago de obligaciones, y otro es el escenario de un escenario judicial muy adverso, porque cuando vos hiciste el despido sin causa o por razones de fuerza mayor, el empleado o los empleados van a ir al juez y van a pedirle al juez que te intimen a dejar sin efecto esa decisión. Entonces, si vos no haces, o sea, vos no acatás la orden judicial, o vas al concurso, o vas a la quiebra, o vas al desacato directamente y a la imposición de multas. Entonces, la situación frente a la imposibilidad claramente razonable de mantener la fuente de trabajo, bueno, genera una situación de caos absoluto a través de un escenario que va a ser muy difícil de manejar, evidentemente. Así que la respuesta frente a tu pregunta es, ¿qué hago si no puedo? Lamentablemente es terminar una situación de concurso o quiebra. Hola Federico, hola, ¿qué tal Elena? Elena. O sea que en realidad el Estado argentino lo que lleva es a la destrucción de la poca empresa que hay, porque si vos me decís, no puedo despedir, si despido tengo que reinstalar al trabajador y si no me tengo que concursar, obviamente la opción de la que le queda al empleador es la del concurso de la quiebra, ¿es así? Esto es así y va a ser así. Lamentablemente estamos en un fuerte incendio, por no decir un incendio de características monumentales. Algunos se van a salvar de los desastres del incendio. Otros van a quedar muy, muy damnificados y no, ¿por qué no?, con la compañía en un escenario de quiebra. No hay otra posibilidad, o sea, esto es una realidad que estamos afrontando. El gobierno trata de aliviar el peso tan dramático de la situación a través de toda la cuestión de salarios complementarios, alivios financieros, créditos bancarios, pero evidentemente en la situación de emergencia y caos en la que estamos, claramente va a haber una economía absolutamente destruida en grandes sectores después de este grave incendio. No sé si ustedes vieron la película esa del tsunami. ¿Cómo era la película del tsunami? ¿Cómo se llamaba? El más allá, el día después, ¿cómo se llamaba? Yo veo este escenario. Es un escenario realmente caótico para muchos sectores. Pensemos en los sectores que no están trabajando, en grandes espacios de comercio, todo lo que es la industria hotelera, de turismo, evidentemente, o sea, no es por ser dramático, la realidad es la que enfrentamos. Y la realidad que enfrentamos para muchas empresas es muy, muy dura, y no hay una solución que el gobierno tampoco, en un país como el nuestro, pueda sostener, porque si las posibilidades de dinero y de ayuda económica son transitorias y no van a extenderse por demasiado tiempo más, porque no hay dinero suficiente como para afrontar y evitar la quiebra de muchas empresas. El escenario que veo es dramático. Yo no sé si soy tan dramático yo o efectivamente todos miran la misma situación. Pero me parece a mí que para algunos sectores no hay solución, más que el concurso de la quiebra.
Federico, hay una pregunta ahí que aparece en el chat de Beatriz. Reducción salarial para los fuera de convenio. ¿Cuál sería el marco legal? Lamentablemente ninguno, Beatriz. El único marco legal posible para reducir salarios es a través de una suspensión. La suspensión, esta famosa, este artículo que se volvió famoso, que es el 223 bis, establece una suspensión del contrato de trabajo. Pensemos que la suspensión del contrato de trabajo puede ser total o parcial. Evidentemente hay sectores o empleados que no trabajan, hay empleados que trabajan menos de lo que lo hacen normalmente, y en función de eso, bueno, para gente que trabaja menos que lo que hace normalmente, se puede suspender parte de la jornada de trabajo y pagando salario normal por las horas que trabaja efectivamente. Pero no es reducción salarial. A ver, cualquier esquema que plantee una reducción de costo salarial en función de un acuerdo de reducción de jornada de trabajo y salario, en mi criterio, es nulo. Genera un enorme abanico de posibilidades de reclamo, y de acuerdo específicamente a lo que establece el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es indisponible para las partes. Entonces, no hay tal herramienta del acuerdo de reducción de jornada y salario. El acuerdo de reducción de jornada y salario es, o puede llegar a plantearse como una opción válida en supuestos excepcionales en los que el trabajador, por circunstancias personales especiales, le pide al empleador que haga una reducción de la jornada de trabajo. Digo, tengo un hijo más que requiere de mi asistencia, o que tengo que ir a buscarlo al jardín, o que quiero efectivamente disponer de algunas horas de la jornada de trabajo para dedicar parte del día a la familia. Entonces te pido, por favor, que la jornada que hoy es de 9 horas sea reducida a 6. Entonces el empleador le corresponde, ok, en función de tu pedido, que te pido que específicamente me lo digas por escrito, hagamos un acuerdo de reducción de jornada de trabajo, pero ten en cuenta que esa reducción de jornada de trabajo va a llevar consigo la reducción proporcional del salario. Si el trabajador acepta esta condición, entonces efectivamente estaré reduciendo jornada y salario, pero no para otra situación. Entonces, yo estoy en la vereda opuesta de muchos que sostienen, con criterio lógico también, o razonable, tendrán sus fundamentos legales para sostenerlo, un esquema de reducción de costos salariales vía reducción de jornada de trabajo. Para mí es una solución que no se lleva bien con la ley, y para esto quiero decir que puede presentar a futuro riesgos claros de reclamo. Ahora, si en la práctica después estos reclamos no se suceden, es otra cosa. A veces uno analiza costo-conveniencia, entonces dice, bueno, yo creo que efectivamente esta gente no convencionados, que tienen un nivel de lealtad tan grande con la compañía, no van a hacer pleito. Fantástico. A ver, lo he hecho, no es que no lo hubiese hecho. Hay compañías que me dijeron, Fede, yo quiero ir por esta, no voy a ir al Ministerio de Trabajo porque el Ministerio de Trabajo ingreso, no termino más, no sé cuándo me van a homologar, para mí es más sencillo y más rápido hacer esta reducción, vamos adelante. Ahora, legalmente, la primera respuesta mía es suspensión, porque se acomoda en una estructura legal válida, ponele, dirían mis hijos. Seguimos. Federico, paso la palabra a Nahuel. Dale. Buenas tardes. Hola, Nahuel. Acá, buenas tardes. Tengo una consulta que creo que es más para Javier. Es sobre el impuesto a las ganancias y los trabajadores suspendidos por el 223 bis. ¿Pagan impuesto a las ganancias? ¿No pagan impuesto a las ganancias? ¿Tengo que retener? ¿Cuál es la opinión? Para nosotros la opinión es que sí. Está bien, en su momento hubo ciertos cuestionamientos sobre esto porque estaban pagando de alguna manera, que no lo tomaban como una renta vinculada con el artículo 82, antes 79 de cuarta categoría, porque los empleados estaban suspendidos.
está bien, pero la interpretación fue que se vinculaban con la relación laboral y el fisco dijo que sí. Está bien, lo único que nos llevan, recordemos, estos montos son cargas sociales, está bien, excepto contribuciones de obra social según la ley de contrato de trabajo, y aportes y contribuciones de obra social, esa sería la excepción, de acuerdo a este último acuerdo que se firmó con la CGT, que fue publicado por el Ministerio de Trabajo, y que es una de las actualizaciones de este aplicativo nuevo que acabaron de sacar el lunes, si yo no me equivoco. Bien, muchas gracias. No, por favor. Federico, hay una pregunta acá en el chat de Mónica. Dice, y en esos mismos empleados, supongo que son los fuera de convenio, ¿se puede frenar el ajuste por inflación? Me imagino que estará refiriendo, Mónica, a la política empresaria de reconocer aumentos en función de incrementos de ajuste por inflación que la compañía hubiese seguido en el pasado, ¿no? A ver si este es el marco de la pregunta. Mónica. Bueno, lo tomamos como tal. Tengo un empleado fuera de convenio que su sueldo se ajusta por inflación una vez al año. Bueno, por eso, creo que es una cuestión de política empresaria, que efectivamente todos los años la compañía reconoce, como lo hace a nivel colectivo paritarias, un aumento de salarios por inflación. Esto, como política empresaria, se convierte en una condición sustancial del contrato de trabajo. En circunstancias normales, la respuesta clara es: no podés salir de esa condición, porque si un año determinado, en otro caso, el mismo aumento que venís otorgando para compensar los efectos adversos de la inflación, evidentemente el empleado puede reclamar y tiene derecho a reclamar la continuidad del mismo comportamiento. Siempre se dice que el empleador queda obligado a mantener una conducta o un cierto temperamento cuando algo se torna habitual, cuando un beneficio o un tratamiento salarial se torna habitual. ¿Por qué? Porque el empleado tiene la confianza razonable de que en los años subsiguientes va a continuar cobrando el mismo beneficio, en este caso el incremento para compensar la inflación. Entonces, en circunstancias normales, insisto, la respuesta es: estás obligada a reconocer el aumento. Ahora, estas no son circunstancias normales, evidentemente. Si yo tuviese que tratar de decidir o fundamentar el abandono de una política determinada de incremento, de alguna manera puedo pensar que en estas circunstancias tengo un fundamento para animarme a abandonar la política. Ahora, ¿lo haría individualmente? No, evidentemente no. Yo trataría, por lo menos, por más que en el futuro el empleado pueda impugnar su consentimiento, debería pensar en un esquema bajo el cual le presento al empleado una nota, digamos, un acuerdo, en virtud del cual circunstancias excepcionales de crisis de fuerza mayor hacen indispensable abandonar, no sé si hablar de la política, pero por lo menos habría que armar un diseño cosmetológico de este incumplimiento, y dejar sin efecto, al menos transitoriamente, o discontinuar transitoriamente la política, o el reconocimiento de este incremento. Bajo esos términos, sobre todo si es un abandono transitorio de una política, que no podemos dejar de reconocer, por ejemplo, yo pongo política, o sea, condenar por decir que estamos tomando una política. La política existe, no hay forma de evitarla. La única forma
de dejar de pagar este incremento sería a través de este acuerdo o de esta nota que tiene la conformidad del trabajador. Bajo esos términos, podría jugármela. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. Si puedo. Tan tímido. Tengo una. Federico, si me permites. Con lo del cierre de la frontera y todo eso, te encuentras con trabajadores que eventualmente están fuera del país. Y que casualmente no consiguen repatriarse en Argentina. Entonces, ¿qué pasa con esos trabajadores? ¿A partir de qué momento puedes considerar que ya no es un caso de fuerza mayor, sino que es un caso de mala voluntad mayor? Vos decís, bueno, tengo trabajadores que no vienen a trabajar efectivamente porque no pudieron viajar. Exactamente, digo fuera del país porque hay el cierre de frontera, pero capaz que puede pasar al interior del país también, que uno, no sé, se fue a Córdoba, no consigue regresar y aprovecha y empieza un montón de mala fe por todos lados, ¿no? Sí, ha habido casos que el personal se ha ido de vacaciones y se ha ido a una ciudad determinada dentro del país y no podía volver al trabajo que estaba. Yo tenía el caso de personal embarcado en Ushuaia, y que se había ido de vacaciones a, no sé, Tucumán. Entonces el empleado me dijo, mira, yo no puedo volver a trabajar porque no hay forma de salir del lugar último donde se concreta el aislamiento. Lo que he planteado es que si bien hay un argumento y fundamento para no concurrir al trabajo, de alguna manera también habría un fundamento para que el empleador no tenga que pagar el salario de una persona que, si bien plantea una situación personal, debería ser eventualmente ajena a las posibilidades de la compañía. Es una respuesta muy fronteriza, ¿sí? Porque el trabajador está a disposición del empleador, bueno, quiere estarlo, o por lo menos manifiesta su intención de trabajar, pero no puede hacerlo porque está en aislamiento en un lugar distante del lugar de trabajo. En estricto sentido legal, el tipo tiene, el empleado o empleada tiene justificación para no trabajar o para no retomar tareas efectivas. Está justificado por un decreto del Gobierno Nacional en el marco de una emergencia económica, financiera, ocupacional y sanitaria. Entonces, plantear que está en situación de incumplimiento es inviable, no podría eventualmente despedirlo con causas porque no trabaja. Plantear el no pago de salario, aún justificada que es la falta, también es una línea medio delgada y fronteriza. A pedido del cliente hemos dicho, bueno, no vamos a pagar el salario, más allá de considerar que la imposibilidad de trabajar te otorga un fundamento. Es un caso parecido a aquellos que, a ver, parecido no, pero tiene alguna línea de contacto con quien no va a trabajar porque tiene familiar que corresponde o pertenece a alguno de los grupos de riesgo. También tiene argumentación. En esos casos, con más fuerza, sostengo el incumplimiento y puedo llegar a animarme a la sanción. También hay mucho de gestión de recursos humanos, y muchas compañías deciden en función de la adecuada gestión de los recursos humanos, teniendo un criterio más amplio a la hora de definir las medidas a tomar respecto a este tipo de situaciones. La respuesta final, vos me estás mirando para la respuesta final. La respuesta final es, lo más coherente sería mantener el vínculo laboral, en una actitud generosa pagar el salario, y en algún planteo también razonable, justificar la ausencia
sin derecho al cobro de salarios. A ver, en todo esto no hay que olvidar tampoco el marco en el cual se asienta el aislamiento. El primer decreto del 260 dijo aislamiento con dispensa de trabajo y cobro íntegro de la remuneración. Todo lo que vino después es algo que vamos a tener que luchar para sostener su legalidad en el futuro. Y no va a ser fácil, porque toda la cuestión central de las suspensiones de un contrato suspendido a través de la dispensa va a ser todo un tema. No va a ser nada sencillo. Y en eso vamos a tener bastante trabajo. Y hoy intercambiamos en el chat nuestro del Colegio de Abogados algún artículo y opinión de una jueza nacional del trabajo con visiones que para mí tienen un altísimo grado de coherencia legal y que va a ser bastante predominante en instancia judicial. Esto es lo que acabo de decirles. Las suspensiones, aún acordadas y homologadas por el Ministerio de Trabajo, no creo que tengan una solidez legal categórica. Veremos si, y no quiero asustar a nadie, pero hay que ver si van a tener éxito legal o constitucional en sede judicial. Por lo pronto es la herramienta que tenemos y con la única que nos podemos salvar, pero hay que, si pensamos en el día después, en el post-aislamiento, bueno, es un tema a analizar con detenimiento y empezar a estar preparados para ver lo que viene. Bien. Federico, una pregunta de Mónica sobre las condiciones de trabajo en la oficina. ¿Hay obligación de tener barbijos, guantes o algo en la oficina cuando se vuelva al trabajo? ¿Y el empleado tiene obligación de presentar algún documento que justifique su condición de riesgo? Todo lo que es sanitario está definido por los protocolos. El Provincia de Buenos Aires, el protocolo de higiene y seguridad y sanidad tanto en Provincia de Buenos Aires como en otras provincias. He visto protocolos de Neuquén y otras provincias más, Santa Fe, Entre Ríos también. Todos tienen protocolos muy estrictos en materia de higiene y seguridad, en cuanto al uso de barbijo, en cuanto hasta el felpudo higienizado a la entrada del establecimiento, obviamente toma de temperatura a los empleados, distanciamiento social. Va a existir efectivamente una muy meticulosa listado de medidas, acciones y prevenciones a tener en cuenta al tiempo de retomar la actividad. Efectivamente, hay que estar muy atentos, de acuerdo a la jurisdicción, cuáles son los protocolos que deben aplicarse en el interior de las compañías, porque es un tema muy importante para respetar, porque si no lo hacemos, ingresamos en un terreno de infracción que va a ser efectivamente multado por el Ministerio de Trabajo, y hasta puede generar la clausura del establecimiento en caso de incumplimiento. Así que hay que prestarle mucha atención al cumplimiento muy firme de todas las recomendaciones, todas las pautas y todas las acciones y prevenciones que dictan estos protocolos. Perfecto. Tengo otra pregunta, Federico, de Nahuel. ¿Se puede terminar? Antes de... Nahuel empezará a esperar un segundo más. Vamos a intercalar una pregunta con Javier, y yo tengo una pregunta para Javier. Si puedo hacerla, Javier, el punto es la liquidación tardía del salario complementario. Los salarios de abril fueron pagados en tiempo y forma por las compañías, en forma íntegra, y después vino el pago del salario complementario de la porción, recién ahora, estas últimas semanas, empezaron a cobrar a los trabajadores ese salario complementario. Las compañías lo que hicieron fueron pagar íntegramente y decir que parte del salario es un adelanto, para compensar después con el cobro por parte del trabajador en su cuenta sueldo del salario correspondiente o del monto correspondiente. El punto que pregunto es, y que me han preguntado, y mi respuesta por ahí no fue la correcta, o quiero confirmarla con vos hoy,
es la naturaleza no salarial o salarial de ese salario complementario. Porque vos pagaste todo salario, o pagaste parte salario y parte asignación, y después vas a retener del salario ahora de mayo del trabajador lo que cobró por complementario, directamente sin retención de aportes. Ahora, hay una parte de ese monto de complementario que puede ser, digamos, salarial en el monto íntegro de la remuneración / asignación salarial del trabajador. Entonces, ¿cómo hago para que el empleado pague su parte de aporte previsional sobre ese salario, sobre ese complementario? ¿Me explico? Clarísima, clarísima tu pregunta, es muy buena la pregunta, la hemos recibido por varios frentes también, y yo creo que la respuesta la terminó de confirmar la AFIP, ¿está bien? A través del nuevo amendment, de alguna manera, o del nuevo manual del libro Ley Digital, ¿está bien? Donde confirmó lo que nosotros veníamos sosteniendo a partir de la interpretación de las normas, ¿no? ¿A qué me refiero? El salario complementario en realidad para nosotros es un subsidio al neto. ¿Qué quiere decir eso? Que vos en realidad le tenés que liquidar los salarios a los empleados, ¿está bien? Conforme lo venías haciendo todos los meses, con las horas extras, con las gratificaciones, con el sueldo únicamente, obviamente, en el caso de que la persona esté por ahí a raíz del aislamiento, que no esté prestando actividades. Le descontás las cargas sociales, le descontás el impuesto a las ganancias, y sobre ese neto que te arroja, también le agregás un descuento, también un descuento de caja, como si hubiera sido un adelanto de sueldos a los fines de la liquidación, del importe que la AFIP te notificó a través de ventanilla electrónica, está bien, a través de ese bendito Excel, que en algunos casos quedó con los CBU incompletos, donde estaba el quit del empleador, el quit del empleado, el monto de reintegro, que oscila entre 1 y 2 salarios mínimos vital y móvil, es decir, entre 16.750 y 33.800 más o menos. Ese valor que te informa la AFIP por adelantado, vos lo tenés que deducir de tu pago neto al empleado. Y de esa manera, lo que vos pagaste es un salario, también es un salario que llevó las cargas sociales, el impuesto a las ganancias, y a vos la AFIP te subsidió ese neto. ¿Está bien? ¿Por qué digo que esto quedó de alguna manera confirmado? Porque, bueno, en el manual de la última modificación del libro Ley Digital, donde uno justamente tiene que registrar este símil recibo a través del libro del artículo 52, pero a través del aplicativo de la AFIP, lo calcula exactamente de esta manera, y de alguna manera también te queda establecido en la resolución 408 del 2020, que si bien ataca otro problema, que es que muchas empresas liquidaron el sueldo sin considerar el sueldo de abril, ¿no? Sin considerar este anticipo o sin descontar este subsidio o este sueldo complementario que le otorga el Estado, que lo permiten pasar para mayo, también el excedente no descontado en abril, lo cual de alguna manera te indicaría esto mismo. Vos le pagaste el total del neto, yo te estoy subsidiando una parte del neto, no te hagas problema, lo que no descontaste en abril lo descontás en mayo. No sé si quedó claro, si no lo profundizamos. Sí. Suerte que te tengo. No, Nunca hubiese llegado a semejante nivel de análisis. No, gracias que estoy. Si no, me estaba aburriendo. No aburriendo porque está muy bueno lo que decís, pero digo, no está. Es un gran tema, porque el mecanismo de liquidación es complicado. Bueno, seguimos. ¿Pablo? Sí, entonces una pregunta. Gracias. De Nahuel, que dice, ¿se puede terminar contratos de trabajadores en periodo de prueba? Y yo tuve una consulta reciente de una empresa socia por una persona que fue empleada a principios de marzo, contratada a principios de marzo, y que, bueno, por supuesto, por la cuarentena tuvo que quedarse en casa y está imposibilitada de trabajar porque tiene un hijo muy chiquito. Entonces, me parece ahí un caso concreto. La pregunta es, ¿se puede o no despedir por el periodo de prueba o no? Bueno, acá no sé cuántos abogados somos,
pero si somos 15 abogados, tal vez haya 7 que opinan una cosa y 7 que opinan otra. Y esto también ha sido conversado con mis amigos de la comisión, y también tenemos posiciones encontradas en ese sentido. Yo considero que la rescisión en periodo de prueba es un despido sin causa. Entonces, más allá de cualquier otra consideración y filosofías aparte y textos y desarrollos que han tenido alguna sentencia respecto de cuál es el sentido, espíritu de un periodo de prueba, me parece que la ley no distingue, y cuando la ley no distingue, nosotros no podemos distinguir. Entonces, la única digamos, apreciación que puedo tener de una rescisión en periodo de prueba, que es una rescisión unilateral de parte del empleador, tiene un solo nombre y es despido. Que sea en periodo de prueba tiene como consecuencia o efecto que el trabajador no cobra en periodo de prueba frente a un despido sin causa, la emisión por antigüedad cobra la emisión por omisión de preaviso si no se otorga, pero efectivamente, a ver, con un yerro legal muy importante, porque la ley debió, o el decreto 329 debió haber dicho que esto no se aplica, la prohibición de los despidos a las rescisiones en periodo de prueba. Lo cierto es que no lo dijo, y en función de eso, de alguna manera la prohibición hace desaparecer el 92 bis, lo cual es un disparate total, pero lo cierto del caso es que la rescisión en periodo de prueba es un despido sin causa, y por lo tanto para mí está prohibido. Y si efectivamente se impone esa rescisión, aunque sea con palabras distintas y no se dice despido sin causa, el trabajador tendrá derecho a reclamar su reinstalación y la continuidad del contrato de trabajo. Ahora, de ahí en más, si arrancamos con un planteo de despido con causa en periodo de prueba, inventando alguna causal determinada, cualquiera sea esta, bueno, es otra cosa distinta, y tomando un poco el criterio de mis amigos que han opinado lo contrario a lo que yo opino, bueno, lo agregaría en todo caso, que se produce la rescisión en esta instancia, toda vez que no hemos podido cumplir con el fin o espíritu de la norma, y aparte porque me saludaste mal la primera vez que nos vimos. Chicos, si quieren plantear, no sé quién tenía la opinión contraria, pero adelante con la opinión contraria en el fundamento legal, si quieren hacerlo en esta oportunidad. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a este tema? Sí, sí. Ahí, digamos, si bien, digamos, puede estar prohibida, digamos, este despido, ¿no?, de personas que se encuentran, digamos, bajo el periodo de prueba, ¿cómo continúa ese contrato, digamos, con las mismas condiciones, es decir, en modo prueba, hasta la finalización de la vigencia, digamos, de la prohibición del despido, o ese contrato muta y, digamos, si pasa a ser un empleado, digamos, con un contrato a tiempo indeterminado? El contrato sigue su curso, no puede extenderse un periodo de prueba, porque el periodo de prueba tiene una definición legal, son los 3 meses de periodo de prueba, y no puede prorrogarse en función aún del consentimiento de las partes, y aún cuando pueda plantearse con absoluta razonabilidad que la prueba no pudo cumplirse, porque no tuvo el tiempo necesario para verificar las aptitudes o idoneidades del trabajador y cumplir con el periodo de prueba. El periodo de prueba termina a los 3 meses, punto. Con lo cual, cuando se levanta la restricción digamos, de despedir, si querés, ese despido, digamos, le cabe una indemnización distinta a la que podría haber asumido, digamos, dentro de los 3 primeros meses. Sí, es como cualquier empleado que superó el periodo de prueba. Ok, bueno. Marcos, son interpretaciones, ¿eh? Obviamente que... Sí, es que vamos a estar, creo, durante un tiempo largo con interpretaciones que van a ir de un lado al otro y así hasta encontrar algún criterio. ¿Sabes? No, pero... Sí, obviamente que, como hablábamos inicialmente, y cuáles son las consecuencias de todas las medidas, creo que en esta instancia de incendio, tsunami, me parece a mí que lo más inteligente siempre es pensar a futuro y no dejar para el futuro un tendal de complicaciones.
sea, yo tomaría la menor cantidad de riesgos posibles. Digamos, hay herramientas legales, fronterizas, que hacen banquina, otras que vuelcan. Prefiero no volcar tanto, seguir ciertos criterios aún en la prudencia, en la medida de lo posible, porque yo sé que cuando todo esto no termine, porque va a terminar dentro de un tiempo largo, pero por lo menos cuando salgamos del aislamiento y retomemos la actividad, y retome la justicia su función, y todos 100% trabajando, y los abogados parte actora empiezan a realizar reclamos, todas estas circunstancias van a generar reclamos. Entonces voy a tener que estar armado para defenderme. Y si he tomado decisiones apresuradas o un tanto locas, eventualmente después vamos a sufrirlas bastante. Claro, pero pasa que justo por otro lado, digamos, es decir, en condiciones normales, creo que aplica muy bien, digamos, el criterio prudencial, digamos, es decir, frente a un caso de duda, prefiero, no sé, no despedirlo, pero hoy las empresas, digamos, realmente no pueden sostener nada, ni sus negocios, ni los sueldos, ni demás, y encima se encuentran frente a esta situación, ¿no? Es como que pareciera del lado de las empresas, es como si hubiera un momento en la vida de la empresa que uno podía estar dispuesto a asumir el riesgo, es ahora, porque, digo, de lo contrario, el que corre el riesgo es el negocio. Totalmente, pero digo, yo asumo riesgos no con un periodo de prueba. Se trata de asumirlos con otros parámetros, o sea, cuánta gente tengo en periodo de prueba o cuánto ahorro por despedir a uno en periodo de prueba. Miro para otro lado, o sea, ese tipo de ahorros no los mido. Pero bueno, por supuesto que al tiempo de reducción. Pero a ver si te interpreto bien, es decir, analizo, digamos, las contingencias que tengo, digamos, o lo bien o mal que me puede dejar parado cada una de las situaciones, y ataco las que me representen el 80%, digamos, las que me puedan ayudar en un 80% a salir del trance, y bueno, después pelearé con eso. En vez de 20 de periodo de prueba, con un empleado que capaz hoy no me está dando débito laboral alguno, y necesito hacer algo, y el tipo está parado en, bueno, no me podés, digamos, cambiar las condiciones que yo tengo, no me podés despedir, y bueno, y yo me quedo en casa viendo Netflix. Está bien, lo que digo es, yo me la juego en el gran número. Está claro. Gracias. Nada. Federico, te hago una consulta. No podemos despedir a la gente, en realidad podemos despedir a la gente, pero después nos arriesgamos a un juicio y los salarios caídos y todo eso. Pero bueno, mientras tanto, tenemos la gente fuera, no se nos va el cash, ni nada de esto. Entonces, vamos a decir que yo tomo la postura de despedir a alguien hoy. Debo de pagarlo. Dentro de 2 meses se termina la prohibición de despido. Si dentro de 2 meses le vuelvo a mandar un telegrama para confirmar el despido, ¿eso me permite cortar dentro de 2 meses los salarios caídos o tengo riesgo de salarios caídos hasta la sentencia del juez? Sí, tenés riesgos de lo que digo hasta que a él se le ocurra iniciar un juicio y un juez se le ocurra dictar una sentencia. Vos no podés despedir 2 veces a la misma persona. Vos lo despediste hoy, y él tendrá posibilidad de reclamar mañana reinstalación, y si no reclama la reinstalación, yo considero que no está ejerciendo el derecho a reinstalación, entonces está de alguna manera consintiendo la efectividad del despido. Y estos chicos acá por ahí tenemos algo que analizar con mayor profundidad, ¿no? Pero, a ver, si el empleador despide al trabajador, aún en la prohibición, el trabajador tiene el derecho a pedir la reinstalación inmediata, porque el despido se tiene por no perfeccionado. En función de eso, el criterio pueden ser 2. Los criterios pueden ser 2. Uno amplio y uno restrictivo. Acá siempre hay tesis amplias y restrictivas. Pero el trabajador
frente al despido no hace nada, no inicia reinstalación, ni pide el cobro de la exención por despido sin causa. El despido que planteó el empleador fue nulo. Se tiene por no producido. Y si tiene por no producido, él debería continuar teniendo derecho a cobro de salarios. Me parece de todos modos que no puede quedarse callado, ¿no? Él debería pedir la reinstalación para que pueda seguir devengando el cobro de derechos salarios, y tiene que esperar la sentencia judicial que imponga la reinstalación, y hasta ese momento tendrá derecho a cobrar salarios. Dani, Pablo, Karina, ¿el escenario que ustedes también piensan es el mismo? Sí, a ver, Fede, lo que vos comentabas recién coincido, es decir, en el hipotético y muy poco probable escenario que el trabajador no diga nada, cosa que es difícil imaginárselo, la norma es clara y dice que el despido no tiene validez, es decir, no necesita un rechazo posterior del trabajador para confirmar la nulidad, digamos, ¿no? Sí, me parece, esta es una opinión personal, que si el trabajador tiene formas o herramientas para consentir ese despido, aunque una norma lo haya prohibido, ¿sí? Si el trabajador, por ejemplo, reclama las indemnizaciones por despido, traba una medida cautelar para hacerse del cobro, ¿sí? Está consintiendo efectivamente ese despido, me parece que sería el único escenario en el cual ese despido podría tener validez. Pero bueno, Claro. es mi opinión personal, no sé Sí, si el resto piensa igual. Sí, vos sabés que... Sí, es el punto de inflexión, ¿no? Evidentemente. Cari. No, que, a ver, coincido con los dos y rescato lo que dijo Pablo, el tema de lo que determina la ley de la invalidez de ese despido. Entonces, ahí el tema que vos tenés es, si ese despido no es válido, directamente también ahí yo me cuestiono un poco el tema de la reinstalación, porque no hay una reinstalación porque ese despido nunca fue válido. Entonces es como que la relación continúa. Pero sí, yo creo que esto igual es hacer un poco de futurología, porque bueno, hay que ver quién es el osado en generar un despido en este contexto también, y cuál va a ser la devolución de los tribunales, pero creo que lo principal la consideración principal es la invalidez de ese despido en este contexto. Yo pienso que ya tenemos alguna experiencia con todos los casos de despidos por discriminación, despidos delegados, en los que ya en esos casos el trabajador tenía esa posibilidad o esa potestad de considerarse despedido y reclamar, y este me parece un caso similar. Sí, creo que es un punto de inflexión, evidentemente. Depende un poco lo que decida hacer el abogado del trabajador. Un poco también lo que plantea Pablo. Si él plantea el derecho a reinstalación, seguirá devengando salarios. Y si no plantea el derecho a reinstalación, tendrá derecho a cobro de las sanciones duplicadas por despido sin causa, más eventualmente los salarios que hubiese correspondido cobrar hasta el fin del aislamiento. Y no necesariamente hasta el momento del despido, ¿no? Porque el derecho al cobro de salarios por el aislamiento los tiene garantizados. Así que creo que la inflexión está ahí, me parece. Pero bueno, es un lindo caso para tratar después. Federico, tengo una pregunta para Javier. Adelante. De Juan Pablo. En el caso de un embargo judicial sobre el salario vigente, el salario complementario, ¿cómo es la retención para cumplir con el embargo? ¿Aplica sobre todo el salario, incluyendo el salario complementario? Perfecto. A ver, nosotros la posición que tenemos cuando nos fue consultada esta cuestión es que, en realidad vos tenés que llegar a un neto, ¿está bien?, de tu salario, porque este salario complementario, lo dice el decreto 332, es un pago a cuenta de tu salario. Entonces, básicamente, vos lo que vas a tener que hacer es descontar
el embargo, ¿está bien? Descontar el subsidio informado por la ANSES, que claramente el salario complementario, el sueldo con el salario complementario, sí que claramente no va a tener conocimiento de este embargo, porque si ustedes recuerdan la forma de cálculo del salario complementario, es el 83% del salario bruto de febrero, que ahora para el salario de mayo va a ser el 83% del salario bruto de marzo, según la resolución que salió hoy, la disposición, perdón, que salió hoy, la decisión administrativa. Entonces, bajo este escenario, vos cuando liquides tu salario vas a tener el sueldo total del empleado, las cargas sociales, el impuesto a las ganancias si correspondiere, el monto del embargo que ya está determinado, y después del monto del embargo, también vas a tener el descuento por sueldo complementario. Obviamente que si eso te queda en negativo, te va a quedar en cero y vas a poder tomar el exceso de sueldo complementario para los meses siguientes, tal cual te fija la resolución 408 del Ministerio. Pero la idea sería que primero aplique el embargo y que después, antes de llegar al neto final a acreditar en cuenta, vos le descuentes el sueldo, el salario complementario. De este modo, a través de este orden de prelación, creo que se te estaría contestando la pregunta de Juan Pablo. ¿Está bien? Creo que antes, Pablo, había una consulta de Natalia también, ¿no? De Natalia Villegas, no sé si la viste también. Que estuve Exacto, ahí. ¿la querés contestar? Sí, perfecto. Lo que pregunta Natalia es si las empresas que aplicaron el ATP y tienen empleados que figuran en la página de ANSES, pero hay empleados que no les figuran la fecha de pago, ¿esto por qué motivo está sucediendo? La verdad que, bueno, eran estas preguntas para saltarlas y no contestarlas, porque no lo sabemos. Tenemos muchísimos problemas, lo mal de muchos consuelo de tontos, lo hemos visto en los diarios, lo hemos visto con otros colegas. Hay muchos problemas con el pago del sueldo, del salario complementario. También las compañías recibieron planillas Excel en la ventanilla electrónica de AFIP con un detalle de quiles, ¿está bien? Un monto y un CBU. Y muchos de esos CBU quedaron con, nosotros decimos con comillitas, pero en realidad quedaron vacíos, porque en realidad los CBU completos también tenían comillas. Y obviamente estas personas el 7 de mayo no recibieron, la semana pasada, el jueves pasado, no recibieron ninguna asignación complementaria. No hay una razón, está bien, porque muchas compañías subieron los CBU en forma masiva y en ese upload de información tenían tanto los que le salieron como autorizados como los que no salieron autorizados. Hemos tenido casos en empresas que liquidamos nosotros, que hacemos la liquidación de sueldos, que le ha llegado un nuevo Excel durante el día de hoy o durante el día de ayer, más completo, donde vuelve a salir la gente de antes, esperemos que no le paguen 2 veces, por lo menos por abril, y vuelven a aparecer ahora gente nueva con el CBU. Y nosotros nos hemos tomado el trabajo de fijarnos en la página de ANSES, que hay un módulo que te permite fijarte empleado por empleado si tiene el beneficio o no. Bueno, antes, en el primer Excel que recibimos, los que el CBU le figuraba correctamente, nos figuraban como que estaban inscritos en el programa y iban a cobrar el 7 de mayo. De hecho, cobraron el 7 de mayo. Mientras que los que no tenían el CBU, pero estaban en Excel, incluso con el importe, el mensaje que le daba la página de ANSES era que usted no estaba registrado en el programa, que consulte con su empleador, que es el mismo mensaje que me llega a mí si pongo mi quit, por ejemplo. Yo soy autónomo, no tengo un quit. Entonces, esa gente hoy en este nuevo Excel que recibió las compañías, se ingresan y consultan, están ahí y le figura que están inscritos en el programa. También es decir que esa cuestión se fue arreglando. Yo tal vez no sé si es eso lo que me está preguntando Natalia. Yo tengo 2 recomendaciones prácticas para hacer. Uno es chequear efectivamente mi simplificación registral, que efectivamente el CBU esté bien cargado. ¿Está bien? Básicamente ahí lo que tienen que comparar es el CBU que tienen ustedes en el sistema de sueldos, que es donde todos los meses el empleado está cobrando el sueldo sin problema, y CBU informado, a ver si coincide. Y en el caso de que coincidan, nosotros estamos invitando a las empresas a que hagan una presentación. El tema es que
no hay un medio de comunicación con el programa, con el ATP. En principio el organismo que tomó la posta dentro de las 4 partes que conforman el comité de monitoreo, que son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Economía y la AFIP, el que tomó la posta es la AFIP, el que creó el sistema a través de la clave fiscal es la AFIP. Entonces, bueno, nosotros estamos invitando a nuestros clientes que mediante presentaciones digitales, porque ya no es posible presentar una multinota en la agencia por obvias razones, se presenten a través de la opción del sistema registral, caracterizaciones, porque recuerden que el beneficio tiene una caracterización especial en el sistema registral, que es la 461, si yo no me equivoco, que planteen esta disparidad sobre los cuiles que no tienen al día de hoy dado de alta un CBU y que por ende no figuran en el Excel y por ende no tienen fecha de pago para que la ANSES le pague el beneficio. ¿Está bien? No, otra vez, como le decía al principio de la charla, no le garantizo que con esto lo solucionen, ¿también? Porque incluso hay muchas compañías que anteriormente presentaron notas a través de presentaciones digitales para renunciar al beneficio, para lo que sea, y le ha llegado rechazado. Pero bueno, hoy no hay un mecanismo de comunicación que te permita hacerlo. ¿Está bien? Perfecto, Javier, muchas gracias. No, por favor, tenemos la pregunta de Daniel, también de Daniel Orlanqui, que me decía si algún empleado cobró ya el salario complementario o está en proceso. Sí, la primera cuota fue el 7 de mayo, ¿está bien? Que era con los sueldos de abril. Supuestamente algunas empresas llegaron a descontarlo, otras no, y por eso fue que salió la resolución del Ministerio 408 diciendo, bueno, si no te llegaste a descontarlo, es decir, si le pagaste vos, si le pagó la ANSES, no te preocupes si lo descontás a través del sueldo de mayo. ¿Está bien? Y ahora se espera una segunda ola porque las empresas de más de 800 empleados, que ustedes recordarán que tienen que presentar requisitos adicionales a los de una empresa de menos de esa cantidad, que son requisitos bastante complicados, como comprometerse por 2 años a no distribuir dividendos, a no hacer la operatoria de contado con liquidación para comprar dólares a través de la utilización de pesos o para transferir esos dólares o esos títulos al exterior, y a realizar pagos con vinculadas que se encuentren en paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes desde el punto de vista fiscal del impuesto a las ganancias. Muchos de estas compañías de 800 ahora se quieren bajar por ese tema, ¿está bien? Bueno, independientemente que no se querían bajar y que verdaderamente necesitaban contar con el salario complementario como un subsidio a su producción, bueno, pasó abril, terminó abril y no recibieron ninguna notificación por parte de la AFIP, ¿está bien? Bueno, entonces eso fue regulado y durante este último fin de semana, el 4 y este fin de semana, el 8 de mayo, y el 9 y el 10 empezaron a recibir notificaciones que fueron incluidos, le empezaron a enviar el Excel y bueno, están teniendo los mismos problemas que el resto de los empleadores, que hay muchos empleados que le salen en blanco, pero en principio están. Y creo que esos iban a cobrar mañana 14, si yo no me equivoco, está bien, que sería la segunda tanda de los empleados, del pago del sueldo complementario. Supuestamente va a haber más pagos durante mayo hasta regularizar toda la situación, y después, bueno, en junio ya se empezarán a pagar las cuotas de mayo, ¿no? O el sueldo complementario de mayo, que hoy fue renovado por 1 mes a través de la disposición administrativa que salió publicada en el boletín. Exacto, así que vamos a estar con lo mismo respecto a las reparaciones de mayo, pagando el sueldo íntegro para que después sea cuenta o anticipo de lo que van a cobrar el complementario en junio, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Javier, perdón, hay una pregunta de Pablo, no sé si la viste. Que sí, ahí le estoy leyendo. A ver, en principio... ¿Cuál es la pregunta? Sí, perdón. La pregunta es que en marzo ya muchas empresas, ¿no?, las que fueron más pioneras, ya contaban con una parte del salario, ¿está bien? Como compensación no remuneratoria, artículo 223 bis, porque ya tenían los empleados suspendidos, ¿está bien? Y le pagaron el 100 o una parte del salario a través de la compensación no remunerativa. Y la pregunta es, bueno, cuando calculen el 83% del sueldo de marzo y de esa manera lo dividan por 2 para hacer el sueldo complementario, que insistimos, tiene un límite mínimo y un límite máximo, que el límite mínimo es
un sueldo mínimo vital y móvil y el límite máximo es 2 veces el sueldo mínimo vital y móvil. Bueno, cuando surja la pregunta que tiene Pablo, que es muy buena, es van a tener solamente el sueldo remunerativo, la compensación remunerativa, o van a también tener en cuenta la compensación no remunerativa del artículo 223 bis. La verdad que no surge claramente de la norma, simplemente te dice que ellos entienden que es mejor considerar la de marzo porque refleja mejor la realidad, pero lo que nosotros esperamos es que sí, es que tomen en cuenta ambos. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que este sueldo complementario se toma como pago a cuenta del sueldo y de la compensación no remuneratoria del artículo 223 bis. Entonces, si esto se va corriendo en el tiempo, la idea del Estado es intentar ayudarte también a las empresas a que paguen esta compensación no remuneratoria cuando tienen a los empleados suspendidos sin prestar tareas. Entonces, bueno, la idea es que tomen, si quieren calcular la base en teoría tendría que contemplar este concepto también. Así que bueno, en síntesis, Pablo, no lo sé, pero creemos que sí. ¿Está bien? Esto es, bueno, de vuelta a aclarar que esto es un día a día, ¿viste? La dinámica sí, no, por de supuesto. la normativa, la dinámica de la práctica es muy complicada. O sea, para nosotros que tenemos que interpretar todo el esquema de despidos o suspensiones es complicado, me imagino para ustedes. Sí. No, ya te digo, es día a día. Mira, nosotros en el estudio, yo trabajo en el estudio Iguay, en el Sanyang, solíamos mandar con todo el sector de impuestos, una vez por mes un boletín de novedades. Y nosotros, en la parte de liquidación del sueldo, mandábamos cada un mes, a veces una vez por semana, cuando había muchas cosas. Ahora, sin exagerar, te estamos mandando, no te digo todos los días, pero casi todos los días y a veces cada 2 días, con novedades de esto. Y es una avalancha de consultas, porque bueno, es la única ayuda desde el punto de vista fiscal que están recibiendo, o que se supone que tienen que recibirlo las empresas, ¿está bien? No hay puede haber una prórroga en algunos de impuestos, pero no hay una baja de impuestos, no hay un subsidio directo a la producción, excepto en determinados sectores, ¿no? Por supuesto que son esos sectores que le sacaron ATP, ¿no? Como por ejemplo enseñanza, que los colegios siempre tuvieron un subsidio para pagar los sueldos, bueno, le sacaron el ATP, o transporte, que reciben subsidios por otro lado, también le sacaron el ATP, pero si vos me decís, bueno, ¿cuál es el diferencial? Bueno, es este ATP. Y la verdad que si vos te pones a sumar entre 16 y 33 son 25.000 pesos promedio por la cantidad de empleados que vos podés tener, y es una ayuda, digamos, ¿no? Pero bueno, en la práctica tenemos todos estos problemas. ¿Está bien? Si querés, antes de volverte, Federico, la posta, tengo 2 pequeñas consultitas. Daniel volvió a preguntar si entendemos que los que no cobraron es exclusivamente por no estar correctamente cargado el CBU. La verdad que la respuesta es no, porque hay muchos que tenían correctamente cargados el CBU, hay muchos que hicieron importación masiva y algunos empleados sí, algunos empleados no. Obviamente que se agarraron, entre comillas, de eso para no pagarle, digamos, porque supuestamente de la FIP al ANSES nunca llegó la CBU y por ende no le pudieron pagar. Pero no quiero decir que es correctamente, que es por estar incorrectamente cargado el CBU, porque nosotros los hemos chequeado y estaban bien. Está bien, y por último, creo que también Juan Pablo decía, para el caso de los empleadores que accedan al ATP para abril, ¿hasta cuándo tienen que presentar documentación adicional para acceder al beneficio de mayo? ¿Pueden incluirse nuevos empleadores? Las 2 preguntas son estupendas. Hoy recién el comité dijo que se pasaba para mayo, cambió la remuneración base para mayo y también cambió para el sueldo complementario la facturación base, ¿está bien? Porque la facturación base antes era del 12 de marzo al 12 de abril, ahora aparentemente va a ser todo el mes de abril. Esto puede causar que hubo empresas que vieron desfasado el tema de la baja de sus ingresos y ahora puedan ingresar, lo cual es bueno, y hubo otros que podrían llegar a estar en la situación inversa. ¿Está bien? Es decir, cambió la base y cambió la remuneración base para calcular el sueldo complementario. Al principio, todos los otros requisitos que se están incluidos en la actividad afectada, y para el caso de los 800 empleados, seguir con esos requisitos de no poder operar con contado con liquidación y todos los que ya mencioné, eso no se modificó nada, o sea que eso siguen, pero cambia la facturación base para hacer la comparación interanual y cambia la remuneración base. Eso salió recién hoy. ¿Cuál es el próximo paso? Es que la FIP saque una resolución general,
¿está bien? Y a partir de ahí, como hizo con la primera parte del programa, y ahí reabra, en nuestra opinión y por la información con la que nosotros contamos, reabra el programa para que se puedan inscribir. Acuérdense que hubo 2 ventanas, y las 2 ventanas fueron anteriores, por ejemplo, al sueldo complementario, y fueron anteriores a muchas empresas que en el primer listado de actividades afectadas no estaban, y después hubo 3 incorporaciones más. ¿Está bien? También hubo salidas, pero también hubo incorporaciones, y esas compañías en su momento no se inscribieron, vieron cómo le pasaban por adelante los beneficios y no lo pudieron tomar. Bueno, entonces nosotros creemos que lo van a reabrir, que le van a permitir que se inscriban nuevamente, y seguramente van a actualizar la información de facturación directamente al mes completo de abril, aunque algunos dicen que hubo tanto ruido con eso que la AFIP está viendo si toma directamente lo que tiene como facturación en comprobantes en línea, o si te sugiere ya el monto incluir en función de lo que le figura en comprobantes en línea, que es la facturación real que uno va haciendo por factura electrónica, de modo tal de evitarse después tener que decirle a los empleadores que hay inconsistencias con la información que tienen ellos. ¿Está bien? Pero bueno, la respuesta en este caso es: tenemos que esperar la reglamentación, a ver si hay que presentar algo adicional. Creemos que sí, que va a ser la facturación, y si pueden incluirse nuevos empleadores. En principio la respuesta hasta hoy es no, pero seguramente la AFIP lo va a reabrir el registro a través de otra resolución general. ¿Está bien? Así que bueno. Hay que ponerse abajo de la piñata y no salir de ahí, ¿no? Sí, hay que estar atento, hay que entrar todos los días, hay que entrar a ventanilla electrónica para ver si te notifican algo. Hay muchos empleadores que, por ejemplo, le bajaron el beneficio de la postergación, por ejemplo, que era un beneficio que en principio, hay muchos que lo sacaron de la actividad y le sacaron el beneficio de la postergación, pero no te aclaran de qué periodo, te borraron todo. Entonces vos a lo mejor las de marzo, que te vencían en abril, y se postergaron hasta junio, ahora resulta que entras a la FIP y te aparece la deuda. Entonces, ¿dónde está la seguridad jurídica? ¿Dónde está todo? A ver, yo creo que son desprolijidades, no creo que hayan sido adrede, pero es tragicómico, digamos, ver esas cosas, digamos, ¿no? Te vuelan como actividad afectada y después resulta que te sacaron todos los beneficios. Estoy acá en una reunión de abogados, digamos, es algo completamente ilegal, digamos, pero bueno, son cosas que pasan y después yo creo que se van a ir resolviendo igualmente. Genial, Javier, genial, hay infinidad de inquietudes y de complicaciones. Yo veo... Sí, adelante. Sí, una pregunta de María Luisa Fulgueira. No sé si la ves. Dada la situación que algunos expertos le asignan a la cuarentena por varios meses, ¿tenemos que tener obligaciones adicionales para los empleados que trabajan en home office? Bueno, el home office es un gran tema, ¿no? Hoy en día... regulado a través del marco de facultades del empleador y regulado a través del marco de ciertas normas bastante viejas. La vez pasada con Pablo hicimos un webinar en el que intervino Gabriel Pereira y Pablo viendo las cuestiones legales del teletrabajo. Estamos todavía muy en ciernes con esto, ¿no? Efectivamente, el teletrabajo, que era un beneficio, se transformó en una necesidad imperiosa, abrupta, y como toda implementación en la emergencia, está mal instrumentada, evidentemente, o mal implementada, y hay situaciones que son muy groseras a nivel de incumplimiento de parte de las empresas, y se ha hecho lo que se ha podido, evidentemente. Hay algunos que la pasan bien teletrabajando y otros que la pasan muy mal. Entonces, creo que ya estamos, como tenemos que estar pensando efectivamente, no tanto en analizar las normas, más allá de que estamos obligados a hacerlo, pero ya estamos obligados también a pensar en el día después, y el día después es mañana, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a trabajar muy fuertemente en una regulación de teletrabajo. Lo hizo Chile en buen tiempo, en buen momento, y Chile encontró una regulación que más o menos, con algunas, obviamente, objeciones, pero que no sé si pueden aplicarse en Argentina, pero creo que estamos en una situación en la que tenemos que regular. Esto es como un poco lo planteábamos respecto de los trabajadores de plataforma, ¿no? La gig economy, que eran también
lo hemos analizado, necesitan una regulación específica para dar protección. Y evidentemente el teletrabajo necesita protección, y mucho más allá de las normas esparcidas que podemos aplicar bajo la Ley de Control de Trabajo o la normativa en materia de o que ha dado la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en cuanto a, no sé, el uso de sillas ergonómicas, o un internet determinado, o la computadora que puede hacer el empleador. Por lo pronto, lo esencial es trabajar fuertemente en el protocolo de teletrabajo, estableciendo condiciones mínimas de seguridad, de jornada de trabajo y de plataforma de internet. No es algo que deba el empleado ocuparse, sino que el empleador debe ocuparse y debe gestionar de manera correcta el teletrabajo, mirando no en sentido global, porque es imposible, creo yo, sino en sentido personal. La situación de teletrabajador no es la misma para todos. Debe haber seguramente en análisis de los grupos algunos que requieren más atención que otros. Hay otros que pueden hacerlo, que pueden teletrabajar muy cómodamente en su casa. Hay algunos que deberán teletrabajar cuando existan espacios de uso común, en esos espacios y no en su casa. Y bueno, y habrá que pensar en una regulación. Pero insisto, pensar rápidamente en la regulación, porque hay un 25% de la fuerza laboral en Argentina que va a seguir teletrabajando con mucho más intensidad de la que lo ha hecho hasta ahora. Y esto queda en esos porcentajes, no creo que sea más allá del 20%, 25% de la gente que hoy está bajo un empleo privado. Pablo, ¿alguna observación más respecto de esto? Sí, bueno, como charlamos el otro día, la semana pasada, en el otro webinar, claramente de lo que era el marco general donde establecía determinados recaudos y elementos que el empleador debía proveer al trabajador, cuando el teletrabajo, como vos bien decías, era concebido como un beneficio y no como una necesidad, todos esos requisitos han sido suspendidos, quedando únicamente la obligación de dar aviso a la RT. Sin duda, y de hecho algo ya se ha estado comentando a nivel del Ministerio de Trabajo, sobre establecer determinados requisitos para regular este teletrabajo, por lo menos durante el aislamiento, o una vez que finalice el aislamiento, en la medida que se vayan autorizando actividades. Porque no nos olvidemos que todos estos protocolos que estamos viendo ahora, que salieron de la semana pasada, ahí está, hoy por ejemplo empezó a trabajar Mendoza, con protocolos que le aprobó ayer la Jefatura de Gabinete de la Nación, todos parte del mismo espíritu. Es decir, está este protocolo en materia sanitaria, pero el criterio general es, en lo posible, ¿sí?, trabajar desde la casa. Es decir, concurrir a las oficinas solo cuando sea estrictamente necesario, no por el hecho de concurrir, ¿sí? Por eso, la necesidad imperiosa de establecer determinadas pautas para regular algo que, bueno, al principio tuvimos que obrar de apuro, porque el aislamiento se dictó se fue gestando en prácticamente una semana, ¿no? Pero sin duda la figura del teletrabajo ha llegado para quedarse por un buen tiempo, independientemente del aislamiento, con lo cual es vital una regulación al respecto, por lo menos respecto a determinadas cuestiones como charlamos la vez pasada, ¿no? Por ejemplo, el tema jornada de trabajo. Sí, y básicamente tomando, generando estructuras que sean sólidas. O sea, si vamos a chapotear sobre la ley de control de trabajo, protocolos individuales, vamos a hacer mal las cosas. Hoy leía una frase que decía que para abordar lo nuevo hay que abandonar lo viejo. Entonces, evidentemente, esto es lo nuevo, y no podemos abordar lo nuevo con lo viejo y totalmente vetusto, como es la ley de control de trabajo, o con lo casero. Está bien, en la emergencia hicimos lo que pudimos, pero ahora hay que hacer lo que debemos, que es una regulación concreta, rápida y eficiente.
No nos quedemos en medias tintas, ¿viste? Hagamos como Chile. Y ya que empezaron a explorar el tema de las sesiones a través de la web en el Senado, bueno, que empiecen a trabajar un poco más, quienes nos gobiernan, para generar estructuras legales que se sustenten a sí mismas. ¿Pablo? Sí. Javier, perdón, Federico, una pregunta de Marcos. En el marco de los acuerdos que están firmando algunas empresas con las entidades sindicales, hay empleados fuera del convenio que pretenden que también se les haga extensivo el alcance de lo acordado. Entendiendo que ello no aplica, ¿cuál es su opinión respecto de estas posiciones? Me imagino que estábamos hablando de empleadores que quieren hacer aplicables el acuerdo sindical a los no convencionados, más que los convencionados que pretenden aplicar el acuerdo de convencionados, ¿no? Evidentemente no podemos tomar o adherir para los no convencionados al acuerdo de convencionados. Por más que estemos tentados a hacerlo, la adhesión no es válida y tiene un procedimiento, el de acuerdo 223 bis para no convencionados, totalmente diferente al procedimiento de adhesión previsto para algunas actividades como comercio o UOM, por ejemplo, que bueno, solamente requieren una adhesión de la compañía y con el listado de personal de convenio colectivo de trabajo que adhiere al acuerdo marco que firmó Sindicato de Comercio, firmó UOM y algunos cuantos más. Respecto a los no convencionados, la única manera de ingresar al 223 bis es a través del acuerdo específicamente con los no convencionados, y el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio, a través del SECLO ya reglamentó un esquema de audiencias virtuales para las audiencias de ratificación de acuerdos espontáneos y también para los acuerdos 223 bis. Todavía no está muy claro el uso de la plataforma digital, todavía no está muy claro la exigencia de ciertos requisitos de cumplimiento casi imposible. Para los acuerdos 223 bis se supone que el Ministerio de Trabajo requiere que un abogado patrocine a los empleados no convencionados y firme a modo de declaración jurada que las firmas de los empleados son auténticas y que ha claramente asesorado a los empleados no convencionados acerca de los alcances de la suspensión 223 bis. En la práctica no va a ser sencillo esto, y es más, podría llegar a dar lugar a ciertas manipulaciones non santas que obtengan la firma de un abogado asesorando a los no convencionados. A veces se exigen procedimientos y requisitos que, aún a sabiendas que no pueden cumplirse, se exigen igual, y a veces esto tiene poca solidez en el requerimiento, ¿no? Pero bueno, la historia es que efectivamente, a ver, en respuesta concreta a la consulta, no se puede adherir para no convencionados a un acuerdo de convencionados, y para los no convencionados a 223 bis hay que negociar con ellos el acuerdo puntual, y a través de la página del SECLO y la plataforma virtual, o a través del mail específico que tiene el SECLO para ingresar a acuerdos de no convencionados, se hace el procedimiento de presentación de estos acuerdos. Con resultados o respuestas que no tienen la inmediatez que deberían. La realidad es que hoy las respuestas del Ministerio de Trabajo, si bien se caracterizaron por ser bastante rápidas al inicio, hoy no están siendo rápidas. Y es más, el email de mesa de entradas @trabajo.gov.ar está colapsado, y la respuesta frente a la presentación de acuerdos es: no hay suficiente espacio para recibir su solicitud, y efectivamente están trabajando para poder solucionar el problema, pero estamos en esta situación viendo a ver si volvemos a explorar el tab en lugar del mail,
bueno, son situaciones poco queridas o poco deseables, pero son las que afrontamos. Y mientras tanto, bueno, aumentará nuestro estrés de no saber si nos falta información o documentación y si el acuerdo va a ser homologado. En algún momento, espero que lo sea, y que sea un momento previo a que venga un inspector de AFIP a pedirnos la homologación. Bien. Sí, hay una pregunta adicional. Respecto a los convenios en los términos del artículo 223 bis, si la presentación es entre el empleador y el trabajador, hay que ir a ratificar al SECLO a través de una audiencia espontánea. ¿Cómo sería el caso del trabajador con convenio y fuera del convenio? Es una pregunta de Lorena. Entonces, Lorena, si estabas hablando de un acuerdo de una sola persona, me parece que el procedimiento de homologación del acuerdo 223 bis es siempre el mismo, sea de uno o de 500 personas de no convencionados. No es el procedimiento de audiencia espontánea previsto para el caso de acuerdos que definen una conciliación, una controversia en el propio acuerdo que llevamos a nuestro trabajo para solicitar homologación. Este es un esquema distinto, o sea, el 223 bis, sea de uno o de 500, tiene un procedimiento y un requerimiento un tanto diferente. Insisto, el Ministerio de Trabajo todavía no es bien claro del uso de la plataforma digital o del portal del abogado para los acuerdos 223 bis. Por lo pronto, los 223 bis, de acuerdo a lo que yo he recibido de información de parte del director del SECLO, es a través del mail y no a través del portal. No sé si respondo a tu consulta de esa forma, Lorena. Estás con micrófono, Lorena, estás con el micrófono apagado. Habilita el micrófono, Lorena. ¿Podés? No te escucho. A ver. ¿Ahí me escuchan? Ahí está, ahí va. Perfecto. No, estoy debutando con el Zoom, por eso. No, porque como hoy salió en el boletín una reglamentación del Ministerio referida al tema del procedimiento ante el SECLO, respecto a esta distinción de los acuerdos que se hubieran iniciado y que hubiera que ir a ratificar, digamos, por procedimiento de conciliación obligatoria, o bien los del artículo 223 bis, y decían como que había que ir a ratificar al SECLO, mediante una audiencia espontánea, obviamente a través de medios virtuales, ¿no? Entonces, no me queda, como el otro decreto también establecía el tema del TAD, entonces es como que es todo mezclado, no queda muy claro cuál es el procedimiento para hacer. Sí, vos lo dijiste, hace gala de la mezcla claro. esta resolución, sí. Se pisa entre, efectivamente, los acuerdos 223 bis y el acuerdo espontáneo de ratificación de acuerdo privado. Me parece que son dos conductos distintos, más allá que la resolución no es clara, hay que respetar dos conductos diferentes. Por un lado, el acuerdo de ratificación de conciliación, el acuerdo privado de conciliación, a través del portal, y por otro lado, yo, sin usar el portal, a través del mail, del Ministerio de Trabajo. Esto no es lo que resulta de la resolución, esto es lo que resulta de un mail que yo recibí efectivamente de parte del Ministerio de Trabajo, dándome la dirección de mail de mesa de entrada del SECLO. Entonces, yo distingo las dos cosas. Por un lado, el acuerdo espontáneo, bajo el portal del abogado, y por otro lado, el 223 bis de no convencionados, a través del mail, y presentando la documentación que pide efectivamente el Ministerio de Trabajo. Insisto, documentación e información que en la práctica va a ser difícil de cumplimentar, porque yo no voy a conseguir un abogado, salvo el abogado del sindicato. Tengo un caso de no convencionado, que tengo 150 no convencionados. El abogado del sindicato me dijo, no te preocupes, yo te doy la firma representando a los no convencionados. Pero si no, o es gran negocio para el abogado que representa ficticiamente y virtualmente a los no convencionados a quien no conoce, o bien de alguna forma
le decimos al Ministerio de Trabajo que es inviable el requerimiento del abogado asesor de cada uno de los empleados no convencionados. Bárbaro, muchísimas gracias, muy claro. Bueno, estamos en 6:30, ¿no? No tengo problema de seguir, pero a ver si hay más consultas. Acá, otra pequeña consulta. ¿Qué sucede si no se cumple en la práctica lo que sugerís sobre los no convencionados? Es una pregunta de Fabiana. Si no se cumple, Fabiana, en el sentido de que no cumplimos con los requerimientos que exige el Ministerio de Trabajo. Sí, hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Qué tal? Encantada de conocerte. De todas maneras lo contestaste después, mi pregunta, lo aclaraste bien. O sea, yo porque tengo casos en donde son empresas mixtas, ¿no? Con gente convencionada y no convencionada, Claro. pero me lo aclaraste perfectamente. Es decir, tiene que haber un acuerdo y escrito. O sea, me quedó súper claro, te agradezco mucho. Por favor. Y evidentemente, a veces, a ver, yo he presentado acuerdos no cumpliendo a rajatabla cada una de las obligaciones o requerimientos de formalidad que puede exigir el SECLO o el Ministerio de Trabajo. Yo asumo y supongo, y doy por entendido, que si hay algún elemento que falta, podré tener posibilidad de subsanarlo. Y como, bueno, la propia resolución del Ministerio de Trabajo refería que si no tenía un abogado patrocinante de los trabajadores no convencionados, esto se suspendía el trámite e iba a la asistencia letrada del programa Asistir del Ministerio de Trabajo. ¿No? Así que me parece que si yo tengo el acuerdo central con el no convencionado, por más que me falta algún requisito, ingresa igual y en todo caso subsano omisiones en algún momento. Clarísimo, muchas gracias. Perdón. Tengo una última pregunta de Karina, me parece, que dice que en referencia a la disposición de hoy, creo que es la 765, ¿qué opinión tenemos sobre la comparativa de la facturación abril 2019 y 2020? Que no aplica si la empresa tiene reducción de facturación en los 2 meses. La verdad que esta, bueno, salió hoy, ¿no? Entonces dice, bueno, le voy a leer lo que dice la norma directamente. Respecto a las condiciones de admisibilidad del beneficio en trato, se propone estimar la variación de la facturación de los empleadores comparando los periodos abril de 2019 con abril de 2020, en tanto que en el caso de las empresas que iniciaron sus actividades a partir del 1 de mayo, la comparación debería hacerse con el mes de diciembre de 2019. Recuerdan que esto surgió a partir de una inquietud durante el mes pasado, donde hicieron ese mismo ajuste contra diciembre de 2019 para las empresas que habían iniciado actividades. También, asimismo, se propone continuar con la misma tesitura con respecto a las empresas nacidas durante el año 2020, las cuales recibieron de manera directa el beneficio. Es decir, las nuevas compañías no hay nada que comparar, y al igual que en abril, en mayo están recibiendo en forma directa el beneficio. ¿Está bien? Es lo único que hay. ¿Está bien? Entonces, claro, sí, yo lo vi hoy y lo vi que parecería de acá, antecesora. claro, lo que parece acá es que van a hacer abril contra abril, no es que van a hacer del 12 de marzo al 30 de abril, por ejemplo, o, no sé, marzo y abril. Va a ser abril contra abril y van a correr 18 días, si no me equivoco, porque era del 12 al 12, ahora va a ser del 30 al 30, del 1 al 1, van a correr 18 días la base de comparación. Sin duda eso va a hacer que muchas empresas que antes a lo mejor no entraban por su forma de facturar, ¿está bien? Porque durante abril facturaron trabajos viejos realizados durante marzo, por ejemplo, o finalizaron ese tipo de trabajos, ahora van a poder entrar y van a poder cumplir con el requisito, ¿está bien? Pero en principio es abril contra abril. Bien, bueno, gracias, Javier, de vuelta. Yo no sé si alguno de mis colegas, sea de la comisión o cualquier otro abogados que está en el panel y en la conferencia virtual, quiere agregar algo más, alguna una pregunta o bien algún... Quedaron un par de preguntas ahí en el chat. ¿Crees que te las paso? Dale, dale. ¿Es posible, es una pregunta de Alejandro Cuello, en el marco de una empresa que trabaja que está realizando actividad esencial,
¿Es posible despedir con causa durante este periodo? ¿Y la otra? Acumulando apercibimientos por inasistencias o llegadas tarde. ¿Y cuál es la otra, Pablo? Así tomamos las dos. Otra es, a ver, un segundo. Sí, de Beatriz, que trabaja en la industria del turismo. O sea que en este momento no está trabajando. Tiene 2 periodos de prueba que vencen en junio. La realidad es que no tenemos tareas para que cumplan. Si terminamos el contrato, ¿tendremos problemas? Bueno, el periodo de prueba, de vuelta, tengo que no más que ratificar lo que dije anteriormente. Yo creo que más allá de que no tenga posibilidad de otorgar trabajo, el periodo de prueba termina con una rescisión. Es un despido sin causa y en función de eso está prohibido. Más allá de que no tengan trabajo para darle, evidentemente el contrato de trabajo continúa, teniendo derecho al trabajador a cobrar su salario como cualquier otro. Se puede eventualmente intentar alguna jugada que pueda ser riesgosa, y esto queda a valoración y en merituación de cada uno, si asume el riesgo o no, de que el empleado en periodo de prueba, que es rescindido, entre comillas, sostenga que es un despido sin causa y por lo tanto prohibido. Está un poco en la decisión de cada uno, desde el punto de vista estrictamente legal. Insisto, mi criterio es que la rescisión del periodo de prueba es un despido y está prohibido. Lo que no está prohibido es el despido con causa. Evidentemente, uno puede despedir con causa. La cuestión central es, digamos, la solidez de la causa del despido. Sabemos hoy que la solidez de la causa del despido se empieza a resquebrajar desde el século, y en la instancia judicial empieza a resbalar y desvanecerse, y en la sentencia es un despido sin causa. Entonces, lo que yo trataría, por lo menos, para evitar un requerimiento de reinstalación, es que la causa no sea inventada, no sea abstracta, sea lo mejor fundada posible, como para que el trabajador y el abogado del trabajador no se animen a pedir una reinstalación bajo una medida cautelar. Entonces, el problema con el despido con causa será si la causa es totalmente fraudulenta o inventada o totalmente abstracta. Si es así, no lo aconsejo. Si tiene solidez o fundamento, adelante con el despido con causa, es válido hasta que el juez diga lo contrario. Hay que en este caso, animarse a hacerlo, efectivamente. Bueno, insisto, ¿alguna reflexión final de alguno de ustedes? Súper interesante, Federico y Javier, la verdad que les agradecemos muchísimo. No quedó ninguna pregunta, no creo que haya quedado preguntas porque han estado súper explícitos, la verdad que les agradecemos, la verdad que fue muy rico el intercambio, me parece, y ustedes muy generosos con todas las respuestas, la verdad que me encantó. Así que, bueno, no sé si Javier quiere decir unas palabritas más. No, ojalá que venga claridad de este asunto, es una sensación encontrada, ¿no? Porque nosotros los consultores vivimos de la falta de claridad de las normas también, ¿no? Pero a veces cuando es demasiada, como en este caso, genera muchísima incertidumbre. Ojalá que se organice todo y sobre todas las cosas, ojalá que mejoren las cosas, ¿no? Que podamos volver a nuestra vida normal lo más pronto posible, y que eso genere también un resurgimiento económico, que no haga falta aplicar todas estas medidas, más allá de que, bueno, especialmente en Argentina, siempre esto es un poquito más complicado. De verdad, muchas gracias a todos, gracias por su tiempo. Está bien, me animé a escribirle el correo en el chat, simplemente porque veía que se multiplicaban las preguntas y nos excedíamos en el tiempo, y me imaginé que muchos iban a tener ya que cerrar el día y empezar con sus obligaciones en casa, solamente por eso. Y bueno, una vez más, muchas gracias a ustedes por escucharme, por hacerme preguntas, muchas gracias a la Cámara por darnos este espacio, por darme este espacio, es mi primera vez, cuenten conmigo para las veces que necesiten, y si quieren seguir repitiendo esto con las novedades, no hay ningún inconveniente, la verdad que fue muy fructífero. Y sobre todo, muchas gracias a Federico. Está bien, excelente profesional y excelente persona, un gusto enorme escucharte, y gracias por traerme acá, de verdad.